Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie El verdadero clamor que se somete. Y vamos, hermanos, a traer este tema especial porque hoy en todo el mes hemos hablado de palabras que nos alientan. Y este tema, el verdadero clamor que se somete, va a dar una bendición a cada uno de ustedes. Yo no sé cuántos van a necesitar hoy esta palabra. Lo que sí sé es que el Señor me la ha puesto en mi corazón para que usted se aferre a esa palabra y Dios le dé vida. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor allá en el Salmo 91. Este salmo, hermanos, tiene solamente 16 versículos y vamos a irnos al verso 15 y 16. Y ahí vamos a empezar la bendición de su palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está, Señor, tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, que unjan mis labios y pongan en ellos palabra. Hay una palabra poderosa que tú quieres dar a tu pueblo, aquel que está necesitado, aquel que está sediento, aquel que está en busca de una respuesta. Hoy el Señor va a dar respuestas a aquellos que la necesitan. Y nosotros vamos a estar listos y preparados para hacer ese clamor que se somete. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Jesús. Hay una gran verdad en cuanto a este salmo, hermanos, y es que el Salmo 91 es un salmo que es de oración. Cuando nosotros hablamos de los salmos, hablamos de alabanza, hablamos de adoración, hablamos de júbilo, hablamos de guerra, hablamos de gozo, pero específicamente este Salmo 91 tiene algo particular. Y es que no solamente, hermanos, habla acerca de un Dios de lo imposible, un Dios grande, sino que también nos da a nosotros una respuesta, y esa respuesta está en su palabra. Así de que es en este salmo que habla acerca de Jehová. Jehová significa quién es Él. El nombre de Dios es Jesucristo. Pero también nos da 3 títulos en este salmo que en muchos salmos no los da. Y por eso es tan importante que nosotros veamos el contexto antes de entender que es un clamor. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en la palabra del Señor de que el primer título que habla aquí, hermanos, es Elohim, que significa altísimo. Cuando nosotros hablamos de Dios, es un Dios altísimo, un Dios fuerte, grande, poderoso. También está hablando de Shaddai. El Shaddai es omnipotente, que todo lo puede, un Dios de esa magnitud. Y por último está hablando de Elohim. Y Elohim significa Dios sublime. Entonces, estamos hablando de 3 títulos de Dios, más el nombre que estaba en ese tiempo dándole al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este contexto? Porque el Salmo 91 es una de las oraciones más poderosas que han habido en la Escritura, si no la más poderosa. Y también, hermanos, no solamente se refiere a una oración, sino que trae detrás de él un clamor. Y ese clamor se somete a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros oramos, dialogamos.
Cuando nosotros clamamos, reverenciamos. Entonces, hay algo diferente en este salmo. Este salmo describe los peligros que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Aparte de eso, describe de que hay un Dios poderoso y amoroso que nos defiende, que Él está atento a nosotros, y eso es muy importante. Este salmo en particular, muchos de los rabinos lo han considerado que es usado fuertemente para reprender a las fuerzas demoníacas, porque en este Salmo 91 hay 7, escuche bien, estorbos que vienen a la vida del hombre. Y estos son, hermanos, fuerzas, demonios que vienen en contra de nosotros los cristianos. Pero también es muy importante saber de que este salmo es tan, pero tan, hermanos, odiado por Satanás, que el mismo Satanás, allá en el Evangelio de Mateo 4, váyase conmigo por favor, lo citó. Satanás citó este salmo a Jesucristo para hacerlo caer alguna vez. Mateo 4, del 5 al 7, no me pierda la escritura, vamos a regresar en un momento a él. Cuando nosotros vemos la tentación de Jesús, en el verso 5 al 7 está la segunda tentación de Jesús, y es una tentación directa y fuerte. Y dice el Señor en su palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y les puso sobre el pináculo del templo. Cuando nosotros decimos pináculo, es lo más alto de un templo. En la parte más alta, ahí estaba. ¿Y para qué lo llevó ahí? Para algo, para citarle una media verdad. Porque el enemigo sabe la palabra y la adorna, la acomoda a la manera que usted se ajuste a ella. Y eso es lo que hizo el enemigo. Le citó media palabra. ¿Y qué dice ahí la palabra? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese fue el deseo del enemigo. El deseo de Dios nunca va a ser que nosotros tentemos a Dios. El deseo de Dios nunca va a ser que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad del Padre? No era esto. Era la voluntad del enemigo. Cita la palabra del Salmo 91, pero la cita de una manera en que le dice: la palabra dice eso, y si tú eres hijo de Dios, puedes hacerlo. Es como que yo le dijera ahorita: váyase al freeway y póngase en medio del freeway y dígale a los carros: párate, al cabo soy hijo de Dios. ¿Qué le va a pasar a usted? Lo más seguro es que se va a matar. Y entonces, ¿dónde estuvo Dios? ¿Fue la voluntad de Dios primeramente que yo me fuera al freeway? No. ¿Es la voluntad de Dios que Jesucristo se tirara? Tampoco. Pero ¿cuál es la respuesta que habla Cristo? Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No estaba tentando a un hombre, estaba tentando a Dios. Entonces, hay una respuesta que trae una verdad que el enemigo le huye oír, que no está acostumbrado a que le digan. Cristo le dijo: dos cosas te voy a decir. Esa es la palabra que ha salido de mí.
pero también te digo que yo soy el que dije esa palabra. Por lo tanto, nadie puede tentarme a mí, que soy Dios. Qué importante cuando nosotros vemos que el Salmo, hermanos, 91, regrésese por favor, está de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Qué dice el verso 11 del Salmo 91? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus caminos. Él estaba hablando de una palabra dicha por Dios, pero acomodada a un interés que no era de Dios. Ahora, por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en cuanto a cómo nosotros recibimos esa palabra de Dios. Amén. Ahora bien, cuando nosotros vemos aquí, el Señor no solamente, escuchen, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él no dijo una palabra por decirla. Él también usó la misma escritura para reprender al enemigo. Váyase a Deuteronomio 6:16. Quiere decir que Jesucristo no hablaba por su cuenta. Jesucristo hablaba palabra. Amén. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. En otras palabras, no retes a Dios. No te pongas al tú por Dios. No hay manera de hacerlo. El enemigo le estaba diciendo a Dios qué hacer, cuando nosotros sabemos que el enemigo no tiene poder para hacer eso. Entonces, esa es una de las cosas muy hermosas. Ahora bien, hermanos, el versículo decía que iba a enviar ángeles a proteger a los que caminan en todos los caminos, es decir, en los caminos de Dios. Nadie puede usar la palabra de Dios y decir que tiene poder y autoridad. Por ejemplo, el enemigo quería usar la palabra de Dios, que tiene dos cosas: poder y autoridad. ¿Por qué? Porque autoridad viene de la unción y el poder en su palabra. Pero si yo no tengo la unción de Dios, yo puedo decir una palabra de Dios y no tiene ningún efecto en la vida de nadie. En otras palabras, cuando Satanás pronunció la misma palabra de Dios, no hizo ningún efecto porque no tenía autoridad. Y si usted y yo no tenemos autoridad, es imposible que pasen las cosas. Ahora, es importante que veamos cómo es que Satanás quería hacer su voluntad usando palabra de Dios. Y el diablo, hermanos, tiene memoria y recuerda la palabra. Por eso no se le sorprenda a usted que alguien venga y le saque la Biblia y le tuerza la escritura. Porque el mismo Satanás lo quiso hacer con Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, en primer lugar, el Salmo 91, hermanos, ¿qué es? Es un mensaje de consuelo para todos los momentos espirituales. Si nosotros tenemos un momento, un problema, una situación que estamos pasando, sin duda Dios nos va a hablar hoy. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 es para el tiempo de angustia, para el tiempo en que nosotros vemos que algo no está a nuestro alcance, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Entonces, gloria a Dios por él. En segundo lugar, el Salmo 91, hermanos, es un salmo de seguridad y deposita, hermanos, en nosotros algo, la confianza. Cuando nosotros recorremos la palabra y la vemos de una manera cronológica, en la manera en cómo
está registrada. Sabemos que el libro de Job fue el primero que se escribió. Pero hay algo aquí que llama la atención, porque desde Job Dios ya estaba dando la misma palabra. Y me gustaría que se fuera Job, por favor, capítulo número 5, del verso 17 al 26. Y esta es, hermanas, la descripción de uno de los amigos de Job, Eliafaz, comentando acerca de la vida del hombre en su estado bueno. Y me gustaría, hermano, que usted en su casa retomara esta palabra y la comparara otra vez con el Salmo 91. Y usted apreciaría esa bendición que tiene. ¿Qué dice Job 5, 17 al 25, al 26? Aquí está dando una descripción de qué es lo que Dios puede hacer por nosotros. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué es castigo, hermano? Castigo no es juicio. Castigo es exhortación. Castigo es decirte a ti, tú estás errado, tú estás caminando mal y tienes que volver. Juicio es todo lo contrario. Juicio es algo que tú no puedes detener. Es algo que viene a tu vida y tú no puedes hacer nada. Pero si tú aprendes a recibir el castigo, la amonestación de Dios, Dios te va a ayudar. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz. Escuche bien, marca este texto. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Escuche bien. Aquí Dios está hablando acerca de una vida en Cristo, que no hay que temer a la tribulación y al problema. Y largura de días está declarando que nos va a dar, porque dice, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Hay personas que mueren longevas y mueren en paz con el Señor. Y hay personas que mueren trágicamente. Entonces, todas estas bendiciones las podemos nosotros rescatar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Escuche, porque este es un manantial que fluye como un río. Job nos trae esta bendición. Nos pasa por el Salmo 91, Moisés. Y luego entra al libro de Proverbios. Proverbios también habla acerca de esto. Váyase a Proverbios, capítulo 3, el verso 21 al 26. Si en algo nosotros tenemos que tener entendimiento es en lo que Dios nos está tratando de decir hoy. Dios está hablando a nuestra vida a través de la palabra. ¿Y de qué nos está hablando? Bueno, de que usted y yo tenemos a un Dios grande,
a un Dios amoroso, misericordioso, que está dispuesto, hermanos, a hacer todo por nosotros si estamos con Él. ¿Qué dice el verso 3? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Si estamos en Proverbios 3. Disculpe, Proverbios capítulo 3, 21 al 26. Amén. Cuando veo las expresiones, digo inmediatamente. Entonces, Proverbios 3, 21 al 26. ¿Cómo habla Dios aquí? Ahora nos habla más íntimamente: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Hay dos cosas aquí: la ley, su palabra; el consejo, la corrección. Y luego dice: y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Qué es el Salmo 91? Un salmo de clamor. ¿Por qué yo clamo? Porque confío. Y luego, ¿qué dice ahí? Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Muchas personas tienen miedo a la noche. Algo les estorba en la noche. Hay un espíritu que está atormentando en la noche. Otros tienen temor en el día. Y todo esto lo vamos a ver en el Salmo 91. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Qué es pavor repentino? Un accidente, muerte súbita. Amén. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será ¿qué? Tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Escuche bien, no está hablando preso en la cárcel, está hablando preso, en ataduras espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos andado en el valle de sombra de muerte? Hemos andado en caminos en donde nos hemos descuidado y hay una atadura. Y esa atadura nos tiene aquí atrapados. Y aquí la palabra nos está diciendo, escuche bien, que Él va a perseverar nuestro caminar, de que no caigamos preso en ese lazo. Puede ser ansiedad, puede ser algún problema económico, puede ser algún problema familiar, puede ser desencuentros, pueden ser pleitos, puede ser muchas cosas que nosotros hemos quedado atrapados y no tenemos paz en nuestro corazón. Y por lo tanto el Señor dice: yo te quiero librar de ese lazo para que no sigas preso, porque en el amor no hay temor. Y si usted está en Cristo es libre, no tiene que estar preso. Entonces, ¿quién escribió este salmo? Bueno, no se sabe con exactitud. Algunos dicen que David, pero cuando nosotros comparamos la manera en cómo está escrito el Pentateuco, específicamente Deuteronomio, se asemeja mucho a lo que dice el Salmo 91. Por lo tanto, se le adjudica el Salmo 91 a Moisés. Algunos afirman que el Salmo 90 al Salmo 100 son de Moisés. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí una bendición muy grande. Así de que, ¿cuándo fue que escribió probablemente este salmo? Bueno, yo no sé exactamente cuándo se escribió, porque no lo dice. Algunos dicen que este salmo fue inspirado y fue hablado por Dios en el monte Sinaí, el día que le dio la ley.
ley a Moisés. Cuando Dios escribió con su dedo la ley. Amén. Pero también estamos hablando de algo muy importante. Y yo puedo opinar también de que probablemente Dios se lo reveló a Moisés allá en Egipto, cuando fue a liberar al pueblo. ¿Por qué? Vamos a ver si esto tiene algo que ver con el Salmo 91. Amén. Pero lo importante es que si usted se va a Éxodo 31, 18, la palabra de Dios dice, Éxodo 31, 18, y vio a Moisés cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Probablemente en esa conversación Dios inspiró a Moisés a hacer este salmo. Y quiero decirle algo. Cuando nosotros realmente escudriñamos el Salmo 91, habla acerca de ciertas cosas. Pero yo quisiera que hoy escudriñáramos el Salmo 91 antes de hablar del clamor. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos esta bendición. Así de que regrésese por favor al Salmo 91 y vamos a leer, hermanos, el verso 1 y el verso número 2. Y ponga usted en sus notas que el Salmo 1 y el Salmo 2 está hablando acerca de la protección divina. Verso 1 y verso 2 de Salmo 91 habla de la protección divina. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Nosotros sabemos que cuando Dios habla de sombra es cobertura. Entonces dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María, la cubrió de su chiquina gloria. Y Dios nos está diciendo que esa gloria, esa bendición, esa protección nos va a dar cobertura. Y dice ahí, la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan de los títulos que nosotros acabamos de hablar? Omnipotente. Ahora bien, diré yo a Jehová, esperanza mía, marque, esperanza mía, castigo mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora bien, cuando nosotros hablamos espiritualmente, hay 2 palabras que no se le tienen que olvidar y usted las puede usar en su vocabulario espiritual. Muchas veces no recordamos toda la escritura, pero cuando Dios la discierne en nuestro corazón, debemos de entender que Salmo 91, 1 y 2 es 2 palabras: escudo y baluarte. Es todo. Escudo es protección. Baluarte, apúntelo, es fortaleza. Dios es una fortaleza. Quiere decir que Dios me pone fortaleza enfrente de mí. Dios es mi escudo. Dios, hermanos, me protege primeramente de lo lejano, pero me pone fortaleza, baluarte en lo cercano. Quiere decir que yo estoy completo, porque yo no estoy, hermano, angustiado por lo que va a venir antes o después. Porque el enemigo, hermanos, no va a poder acercarse ni nos va a poder atormentar de lejos, porque Él es nuestro escudo. Baluarte, Él ha hecho para nosotros una fortaleza. Denle un aplauso al Señor.
Pero esto no se puede a menos que en nuestro corazón haya una palabra fe. Usted puede, escuche bien, oír palabra de Dios, pero si en su corazón no existe fe, va a seguir pidiendo oración. Va a seguir diciendo, ayúdame Señor, cuando el Señor ya le dio la victoria. Es triste y lamentable que muchas personas tienen que estar en esa situación cuando el Señor te pide confianza. Pero yo no puedo tener confianza en lo que no creo. Pero si yo creo en Dios, Él me va a hacer diferente. Sin duda, los primeros 2 versículos de este salmo me están hablando de seguridad. Pero esa seguridad debe de ser transmitida en todo tiempo. Diga, en todo tiempo. En todo tiempo de mi vida, en todo proceso. Ya sea en tiempo de sufrimiento, en tiempo de consuelo o en tiempo de bendición. Hay 3 tiempos en nosotros: sufrimiento, consuelo y bendición. Yo puedo estar en sufrimiento, necesito ayuda. Yo puedo estar dando consuelo y yo también puedo estar bendecido. En todo tiempo yo debo de confiar en mi Dios. Ahora bien, en este salmo también hay algo tremendo. ¿Por qué? Porque desde el versículo, hermanos, 3 al versículo, hermanos, 6, esos 3 versículos hablan acerca de demonios, fortalezas, principados, potestades que están en contra de nosotros. Y nosotros tenemos que verlos y pesarlos. Váyase pues en esta manera, Salmo 91, versos 3 al 5. Usted puede ver ahí bien claro qué son estas clases de cosas que vienen a nuestra vida y que nosotros en nuestro clamor debemos de declararlas. La primera, el lazo del cazador. El enemigo está poniendo un lazo, hermanos. Él te librará, verso 3, que dice, Él te librará del lazo del cazador. Esa es la primera. Este es una legión, este es un demonio, este es algo que viene del enemigo, que nos quiere poner lazo, nos quiere agarrar en algo para que usted esté atrasado, tenga temor, se sienta libre en el Señor. Entonces, en nuestro clamor a Dios, no en oración, en nuestro clamor, nosotros tenemos que decir en el nombre de Jesús, yo reprendo el lazo del cazador en mi vida, en mi familia. Amén. ¿Qué más dice? La peste destructora. Aquí está hablando, hermanos, de peste. Este es otro enemigo. Cuando el enemigo, hermano, manda espíritu de pobreza, de desgracia, de desesperación, y nosotros, hermanos, lo acobijamos. Porque si usted mira lo que sus ojos ven, esa no es fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si en un lugar, hermanos, hay peste destructora, ¿se acuerdan, hermanos, en el tiempo de Ruth? ¿Qué pasó en el tiempo de Noemí? Dice que había, ¿qué había en el mundo, hermanos? Ayúdenme. Hambruna. Ellos no se quedaron en Belén. ¿Por qué? Porque ahí no había trabajo, ahí había escasez. ¿Y qué dijeron ellos? Yo me voy a ir a donde hay ahorita granos, a donde hay comida. ¿Esa fue la voluntad de Dios? No. ¿Cuántos se mueven de estado que porque el primo o la prima le dijo, ahí hay trabajo, pero Dios no te dijo que te movieras? Y lo poco que tenías lo perdiste. Eso es lo que hace el enemigo. Te pone lazo, te pone algo atractivo para que caigas y te agarra. Cuidado, hermanos. ¿Cuántos cristianos comenzaron bien
Pero el enemigo les puso lazo. ¿Y qué usó? El trabajo. Y ahora están atados a un trabajo que no los deja venir a la iglesia. Atados a un trabajo que no los deja ni siquiera vivir. Que es triste, es atractivo, pero después usted se queda atado porque le comienza a gustar el dinero. Y el Dios que tenía antes ahora es el Dios dinero. Es triste, pero es la verdad. ¿Qué más dice ahí, hermano? Verso 4. Viene la protección del Señor. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en esta situación? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Otra palabra que vamos a aprender. El escudo y la adarga no es lo mismo, pero son armas, díganlo, armas de autodefensa. El escudo es algo fuerte, sólido, mientras que la adarga es algo, hermanos, más movible. La adarga era un escudo que usaban, hermanos, unos guerreros, que era de cuero y era en forma de corazón. ¿Para qué? Para aturdir, para quitar al enemigo. Dios nos ha dado dos cosas. ¿Qué es lo que nos defiende, hermanos? ¿El escudo de qué? De la fe. ¿No es eso lo que nos defiende? ¿El escudo de qué? De la fe. Entonces, ¿qué es la adarga para nosotros? Amén. Nuestros dones. Nuestros dones son movibles. Nuestros dones confunden al enemigo, porque nuestros dones hablan el lenguaje de Dios, no hablan el lenguaje del mundo, no hablan el lenguaje del enemigo. Entonces el enemigo sale avergonzado y sale confundido. Denle un aplauso al Señor. Yo tengo dos cosas en mi vida. Tengo el escudo de la fe, pero si no tengo fe, muy difícil que tenga dones. Muy difícil que tenga dones. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesita, hermano? Fe. Entonces, si yo quiero, hermano, ser efectivo, yo tengo que recibir lo que Dios me da. Dios me da esas cosas para que yo me proteja. Gloria a Jesús. Ahora bien, viene el otro demonio, el terror nocturno. Es un demonio que atemoriza. Hay mucha gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay mucha gente que cuando ya se oscurece comienza a ver cosas, a oír cosas y tanta cosa. Es algo que ellos perciben, y cuando usted tiene temor nos atrae más. Y el Señor nos habla acerca de que no debemos nosotros de tener temor a nada, porque Dios nos ha dado, hermanos, toda la bendición. Y luego dice, ni saeta que vuele de día. Saeta es un demonio, hermano, también que anda de día, que también, hermanos, oprime, que también, hermanos, te atrasa. Son potestades que están, hermanos, y usted no las ve, pero existen. Y usted o alguien más que no está en el Señor pueden ser usados por esos demonios. Pero nosotros, hermanos, debemos de creerle al Señor que si tenemos su Espíritu Santo, no vamos a hacer ¿qué? Nosotros no va a venir un demonio a nuestra vida. Nosotros no podemos ser, hermanos, tomados por nadie más que por el Señor. Pero sí podemos ser atormentados. Entonces, aquí nos está hablando acerca de la noche y acerca del día. ¿Por qué es importante, hermanos, la primera oración de la mañana? Para que usted se cubra. Amén. Para que usted esté listo. Porque es importante la oración de la tarde. Amén. Porque es importante la oración de la noche. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? Porque él conocía la palabra de Dios. ¿Qué más dice ahí la palabra?
ni pestilencia que ande en oscuridad. Ok, la pestilencia es otro, hermanos, enemigo, otro demonio que anda en el mundo. Y debemos de reprender, que el Señor reprenda a ese demonio también. Ni mortandad que en medio del día destruya. La mortandad, hermanos, son esos accidentes, son esas situaciones que una persona sale y ¡pum!, la matan. Trágicamente, son muertes trágicas y violentas. Esas cosas, hermanos, nosotros estamos guardados en el nombre del Señor por ellas. Amén. Entonces, debemos de entender que esto hace toda la bendición. Ahora, si nos regresamos un poco, ¿cuándo es que probablemente se escribió este salmo? Debemos de pensar una cosa. Cuando Moisés comenzó a ser joven, estudió y llegó a ser príncipe en Israel. Y él de primera mano vio los conjuros, él vio los hechizos y él vio la brujería con que Egipto usaba para arruinar a otras partes, a otros países. Pero qué interesante es esto, hermano, que Dios mismo les mandó lo que ellos hacían. Les mandó plagas. Ellos eran expertos en hacer conjuros y mandar desastres. Invocaban a demonios. Pero ahora el Señor les manda plagas en donde ningún efecto, ningún conjuro, nada puede parar esas plagas. Qué tremendo es el Señor. Y les mandó ¿cuántas plagas? 10. Hermano, si nosotros analizamos, es importante que nosotros veamos cómo pues el Señor está en control aún de todas estas cosas. Amén. Ahora bien, váyase, hermanos, del verso 9 al verso 13. ¿Qué habla el verso 9 al verso 13? Habla de la recompensa divina, que es lo que nosotros vamos a tomar. Entonces, la recompensa es el verso 9. ¿Qué dice el verso 8? Salmo 91:8. Ciertamente, con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Quiere decir que Dios va a usar el impío para bendecirlo. Usted trabaja en un lugar que probablemente los dueños no sean cristianos, pero Dios los usa para bendecirlo. Amén. Ciertamente mirarás, dice ahí, la recompensa de los impíos, porque estos impíos saben bien en quién confiar. Cuando piensan en alguien sincero y trabajador, no van a pensar el que toma, el que llega tarde. ¿En quién van a pensar, hermano? En usted. Van a pensar en aquel que han visto que tiene una vida diferente, algo diferente. Van a confiar en esa persona y Dios va a hacer que esa persona sea bendecida. Entonces el hombre de fe tiene que estar seguro en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el verso 9? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando yo leo el verso 10, me pregunto, ¿será que ya sabía Moisés este salmo, esta oración? Porque las plagas que llegaron a Egipto no le llegaron a él. Amén. Ninguna. Entonces, había una seguridad, una certeza, o a lo mejor se recordaba
del Dios grande que tuvieron en Egipto. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Usted sabe que es un áspid. Áspid es una serpiente venenosa. Nosotros sabemos que en el lenguaje bíblico la serpiente es prototipo de Satanás. Amén. También, hermanos, el cachorro y el dragón son tipos de Satanás. En Apocalipsis 12, 7 al 8 nos habla acerca de la pelea que tuvo Miguel. Amén. En el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, sino se halló lugar en ellos en el cielo. ¿Se acuerdan cuando fueron expulsados? Ahí está. Ahora bien, hermanos, esto es importante que nosotros sepamos que Dios siempre nos va a bendecir. Los versos 14 al 16 es lo que nos compete hoy. Es la respuesta de Dios, la promesa de Dios. Si no hubiera, hermanos, esta respuesta de Dios y esta promesa de Dios, qué difícil sería. ¿Qué? Porque yo me aferro al amor de Dios. La autoridad divina, ¿qué hace en mi vida? Me fortalece. Amén. Ahora bien, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Aquí no está hablando Moisés, aquí está hablando el mismo Dios, inspirado en el Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Dios. Los primeros 13 versículos puede decir que es un clamor de hombre, pero los versículos 14 al 16 es Dios hablando. Ahora Dios habla y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, el que está clamando, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí hay algo muy especial. Quiero que saboree por un momento el Salmo 145. No se me vaya a ir el Salmo 91. Del 17 al 20. El que ha conocido a Dios puede decir: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ok, pero falta otra. ¿Qué más dice? A los que le invocan de veras. Ese es el clamor que se somete. Si usted ha conocido a Dios, usted va a ser esa persona que vive este salmo. ¿Qué más dice? Cumplirá el deseo de los que le temen. Usted ya experimentó eso en su vida. Usted tiene algo en su corazón, se lo ha pedido a Dios. ¿Y qué cree? Dios lo hace. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria a Jesús. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los que, hermanos, impíos. Ahí está. Palabra de Dios. Cuando yo conozco a Dios, en su esencia, yo vivo la palabra, porque ha pasado en mi vida. Yo he clamado a Dios y Él me ha dado una respuesta. Él es fiel en su palabra. Amén. Entonces, como nosotros hemos escudriñado, podemos ver aquí un ejemplo de un clamor que se somete. ¿Por qué? Porque el clamor que Moisés hizo a Dios lo vivieron el pueblo y él. Ahora, es importante que yo pueda decir esto, hermanos. ¿Qué es un clamor? Clamar no es orar.
clamar es algo diferente. ¿Qué es orar? Un diálogo con Dios. Dialogar con Dios, hablar con Él. Mientras que la definición de clamor, hermanos, es pedir con desespero. ¿Saben qué es pedir con desespero? La vida de Ana. Angustia total. ¿Cómo pidió Ana a Samuel? Con angustia, desespero. Amén. Si nosotros estamos teniendo un problema y usted se ha metido en serio con Dios, algo va a pasar. Amén. Existen en la Biblia muchos pasajes en cuanto al clamor, pero yo no quiero hablar en esta segunda parte del mensaje de eso. Yo quiero hablar de los 3 beneficios que hay cuando usted clama a Dios. Hay 3 beneficios que Moisés los vivió y que usted y yo los podemos vivir. Amén. Entonces, yo quiero irme al primero. Amén. Se lo voy a decir. La primera bendición o beneficio que yo recibo por clamar es la fortaleza de Dios. Diga, la fortaleza de Dios. El clamor produce fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Fortaleza es una virtud que posee un cristiano que ha vencido el temor. Un cristiano que tiene fortaleza es aquel que no teme. Que tengo esto, que tengo lo otro, no conoces qué fortaleza de Dios. Un cristiano que tiene fortaleza es porque Dios le ha dado una virtud. Y esa virtud es no tener miedo al temor. Si tienes temor en tu vida, es porque no tienes fortaleza de Dios. Porque eso se tiene que pedir. ¿Y qué hace uno? Buscarlo. Cuando tú clamas a Dios por tu necesidad, Dios te va a dar lo primero, fortaleza, lo que va a ser el antídoto para destruir el temor o el miedo que tienes. Eso es lo primero que Dios va a hacer. Amén. Entonces, váyase al libro de Efesios, epístola de Efesios capítulo 6, 14 y 17. Dios nos está hablando de tácticas de guerra, de armadura, pero ¿en qué manera? En el clamor. Amén. ¿Qué dice en la palabra de Dios? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Se acuerdan qué es lo que les dije? Dios tiene 2 cosas. Dios pone su escudo, que es el que tapa las cosas que vienen de lejos. Y Dios tiene su adaga, ¿verdad? También. Adaga, sí. Para las cosas que están cercas y aturden al enemigo. Porque cuando usted tiene dones, el enemigo está enfrente. Amén. Y el diablo se somete a la voz de Cristo. Amén. Entonces aquí estamos en una armonía de bendición. Y dice: y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si yo sé usar bien mis armas, ¿qué temor hay? Denle un aplauso al Señor. ¿Quién dijo miedo? Dios por delante. Ahora bien, el plan de Dios es destruir las fortalezas espirituales. ¿Se acuerdan de estos 7 atrasos, 7 cosas que el enemigo trae en contra de nosotros en el Salmo 91? Esas son fortalezas espirituales que vienen en contra y nosotros tenemos, hermanos, la bendición para destruirlas. Cuando nosotros clamamos a Dios, algo pasa. Dios aumenta nuestras fuerzas y la fuerza es fortaleza. Significa
que menos temor vamos a tener cuando venga la prueba. ¿Quiere gozarse? Pues arrebate su bendición en Isaías 40. Váyase a Isaías 40, verso 28 al 31. Gloria a Dios. Isaías 40. Es importante que usted y yo lo tengamos presente. Yo no sé a qué Dios usted conoce, pero el Dios que yo conozco es el que le estoy hablando. Y este Dios es grande, hermanos. Y por eso Isaías 40 comienza con una pregunta. Y dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué es lo que este Dios nuestro hace? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Ese es el Dios a quien yo sirvo. ¿Y qué más dice? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, fortaleza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al clamar el poder de Dios, algo pasa, algo está pasando en su vida. Dios está aclarando algo, está madurando algo, está perfeccionando algo, y esa es nuestra debilidad. Dios aclara, Dios madura, y Dios, hermanos, perfecciona nuestra debilidad. Pablo lo vivió. Pablo comenzó a clamar a Dios, un clamor que se somete. Y eso lo tenemos en 2 Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 12, versos 7 al 10. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Pablo a Cristo? Que le diera sanidad, porque tenía algo que no podía controlar. Y él desfallecía. La Biblia de alguna manera no lo dice, pero lo que estaba pasando en Pablo es que él tenía temor. Él estaba enfrentando una enfermedad que no podía controlar. Él se estaba quedando ciego. Otros dicen que tenía epilepsia. Algo tenía Pablo, que cuando él predicaba y todo, de repente esa enfermedad pasaba y se sentía avergonzado, como que, bueno, el Dios que sirves no puede hacer algo por mí. A veces nos sentimos así. Y cuando algo pasa en nosotros que como que Dios no lo hace, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comenzamos a tener temor. ¿Y qué dice ahí la palabra? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque ¿quién era Pablo, hermanos? Aquel que pudo decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. No era cualquiera. Pero para que ese hombre siguiera humillado delante de Dios, amén, Dios le tuvo que recordar a él quién era. ¿Y qué más dice ahí? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me quite, y me ha dicho, ahí está, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué acabo de decir? Cuando la fortaleza viene a nuestra vida, sucede algo, ¿verdad? Algo se está gestando, algo se está cambiando. Y hay 3 áreas en nosotros, lo dijimos, ¿verdad? Y esas áreas, hermanos,
están en nosotros muy, pero muy marcadas. Ahora bien, Dios nos aclara, nos madura y nos perfecciona nuestra debilidad. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Cristo a Pablo? Bástate mi gracia. Porque cuando tú estás débil es cuando estás más fuerte. Porque yo voy a controlar esa debilidad en tu vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, dice aquí la palabra: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya no soy yo, es Él. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Jesús. Entonces ahí nosotros tenemos fortaleza. Cuando en Mateo 16:18 Cristo habló y le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿a qué se refería? A que tú, siendo humano y débil, el enemigo todavía no va a poder por ti. Amén. Por eso nos dio esa llave, la llave de atar y desatar en su nombre. Amén. Nos dio esa llave porque tenemos la autoridad de Él en su unción. Pero ¿cómo se logra esa autoridad? A través de la fortaleza, a no tener miedo. Segundo beneficio o bendición que usted recibe cuando hay un clamor, hermanos, que se somete: confianza. Amén. ¿Qué es confianza? Certeza que la presencia de Dios está en nosotros. ¿Usted cree en Dios? Hasta los demonios tiemblan que creen. No es suficiente. ¿Usted cree en Dios? Cuando uno dice que cree en Dios, usted deja que Dios maneje su vida. Lo hace Señor y Salvador. Pero si usted dice: no, yo puedo solo, ahí tengo mi amigo, ahí tengo mi primo, usted no conoce a Dios. Estamos hablando de Dios. La palabra confianza no es fe. La confianza es un resultado de la fe en el Señor. Ok, vuelvo a repetir. La confianza no es fe. La confianza es el resultado de que yo tengo fe en Dios. Por eso tengo fe, por eso tengo confianza. Amén. Porque ya comprobé quién es Dios en mi vida. Yo le tengo confianza. Amén. Entonces, cuando clamamos y confiamos, Dios nos escucha. Cuando clamamos y confiamos, Dios está con nosotros. Cuando clamamos y confiamos, Dios nos responde. Hay una gran bendición. El Salmo 91:14, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y demostraré mi salvación. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces, si nosotros estamos en esa bendición, Dios va a estar en él. Gloria a Dios. Y la última, el clamor produce victoria. Ahora, una pregunta: ¿de quién es la victoria? ¿De quién es la victoria? ¿De dónde viene la victoria? ¿Quién da la victoria? Dice primera de Samuel 17:47, de Jehová es la guerra, de Jehová es la batalla. Cuando dice esa palabra, dice: de Jehová es la guerra, de Jehová es la batalla, de Jehová es la victoria. ¿Usted tiene la guerra? De Jehová es
guerra. Usted tiene que comenzar a declarar en su clamor: Señor, yo tengo esta oposición, esta guerra, pero yo digo en tu nombre que de Jehová, de ti es la guerra. Amén. La victoria es algo que le pertenece a Dios. Ahora bien, otra cosa que usted no sabe de la victoria se otorga solamente bajo la voluntad de Dios, no que usted quiera. A ver, ¿cómo fue esto, pastor? ¿Ya me la cambió? No. La victoria es de Dios. Y la única manera que usted tenga victoria es si es su voluntad. Gloria a Dios. Usted puede llorar, relinchar, relampaguear, hacer lo que usted quiera y no ganar nada. ¿Por qué? Porque usted está en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando usted está alineado a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? El Señor cede la victoria. Amén. La victoria nosotros la recibimos a través de ¿qué? Bendiciones. Amén. Usted tiene casa, usted tiene techo, usted tiene trabajo, usted tiene salud, usted está en victoria. ¿Está bendecido? ¿Qué dice un dicho cristiano? Estoy ¿qué? Prosperado en victoria y quién sabe qué. Bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido, imagínense lo que se atreven a decir. Bendecido, prosperado y en victoria. Y allá anda en los antros. Y allá anda yendo porno. Y allá anda haciendo esto. Y allá anda haciendo lo otro. ¿Qué es eso? El que dice que está bendecido, prosperado y en victoria es porque lo primero que ha pasado en su vida es que Dios le dio fortaleza. No tiene miedo. ¿Tiene miedo en su vida? No puede decir que estás en victoria. Ayúdame, Señor. Habla, Señor. Entonces, hermano, confío en Dios porque Dios me dio fe. Amén. Y hoy entiendo que la victoria no es mía, pero la guerra es del Señor. Amén. Todo lo que yo sé. Nuestro clamor hace que el poder de Dios se manifieste. ¿Ok? Yo no tengo carro ni caballos porque el Señor no lo necesita. Él dice que va a mandar su espíritu a pelear por nosotros. Un aplauso al Señor. Es lo que va a mandar. Cuando el Señor nos da la victoria, transforma nuestras adversidades ¿en qué? En bendiciones. Una traba que traía, ahora ya no es traba. Amén. Nuestro clamor va a ser como la aurora, que andemos como de triunfo. Yo no puedo ni siquiera pronunciar que ando como la aurora, ¿verdad? Porque somos como los luchadores, a puras caídas y levantadas. Eso es triste, hermano. Dios no vino a un pueblo así. Dios vino a un pueblo obediente. Y si usted es obediente, camine. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿quiere usted gozarse? Atesore dos bendiciones más. Proverbios 4:18. Escuche lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Escuche bien. Yo no puedo ser victorioso si yo no hablo de Cristo. Usted es un cristiano anónimo. Nadie sabe qué cristiano lo vamos a ser. Eso no es estar en victoria. ¿Qué dice la palabra aquí? 2 de Corintios 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual, esto debe de estar en su Biblia y aprendérselo. Dice, mas a Dios gracias, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo decir eso de su vida? ¿Cómo está su vida?
¿Por qué su vecino, su hermano, su pariente conoce de Cristo? Porque el olor del conocimiento de Dios vino a través del Evangelio. ¿Cuál fue el tema de Cristo? El reino. ¿Cuándo fue la última vez que le digo a su vecino eso? ¿Sabes qué? El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Dios quiere darte bendición. No, ni siquiera saben que es cristiano. Porque para Dios, ¿qué es usted? Somos olor grato de Cristo a los que se salvan. Quiere decir que mi testimonio es olor grato a Dios. Y en los que se pierden, a estos olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos. Escuche bien, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Yo no vengo a ofrecerle una victoria falsa. Cristo nunca ofreció, hermanos, que usted iba a ser rico, que usted no se iba a enfermar, que usted no iba a padecer. Aquel que dice eso es que no ha conocido el Evangelio de Dios. Cristo ofrece llevar su carga, su cruz, porque Él le va a poner algo liviano. Él ha prometido que va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca prometió cosas materiales. Él le ofrece una vida eterna llena de amor. Si usted es capaz de entenderlo, entonces camine con el Señor. Gloria a Jesús, hermanos. Esa es la soberanía. Voy terminando, hermanos. El clamor que se somete a Dios nace del corazón. Es directo, es real, es poderoso, es agradable a Dios. Trae cambios y victorias sobre nuestras vidas. Nos llena de su gracia, nos revela su voluntad y nos trae paz al corazón. Puestos de pie. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por la bendición de tener al Verbo revelado, al Espíritu Santo que nos la recuerda, y que nosotros tengamos una decisión. Gracias por este momento, por este amor, por este nuevo comienzo, porque nos has traído, Señor, una palabra que abre el corazón. La gloria y la honra sea revelada en nuestras vidas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús.